Bé, com és habitual, doncs, després de l'exposició, en què se'ns han ofert una sèrie de dades, informacions que poden ser d'interès pel tema que tractem avui, obrim un torn de paraules, un col·loqui en el qual cadascú pot exposar que hi sembla. Aviam, sisplau, 1, 2, 3 de moment, 4, sí, 4 preguntes, doncs. També 5. Primer fem aquest torn de 5 preguntes i després seguirem, Sí. Muy buenas, señor Rodríguez. Sí, el micro, sisplau. ¿Se me siente? Sí. Un poquito más cerca. Bienvenido, señor Rodríguez, a la ciudad de Vic. Muchas gracias. Yo no voy a hablarle de técnicas militares ni de asuntos militares porque creo que aquí nadie le puede dar lecciones, como bien se ha explicado. Pero sí quiero resaltar su persona, el valor y la valentía que ha tenido que un general de nuestras Fuerzas Armadas se aliste a un partido como es Podemos, que es criticado por el gobierno, calumniado en todos los sentidos, de poco demócratas, de que son populistas, comunistas y todos los improperios que le quiera meter el gobierno a un partido que lo único que ha hecho es salir a la calle a manifestarse en contra de los derechos civiles que nos ha quitado el señor Rajoy y su gobierno. Y eso es de admirar a todas esas personas que están luchando por una democracia verdadera. Y por eso creo que usted tiene un gran mérito como persona de haber dado ese paso, que seguro que habrá tenido muchos impropios en toda la sociedad que usted está metido. También quiero resaltar, yo estuve en las fuerzas paracaidistas defendiendo de soldado, haciendo el servicio militar, y ese espíritu militar que yo tenía, me di cuenta de que en aquellos tiempos, con la dictadura franquista, un hombre demócrata no podía estar, no podía aceptar el sistema que tenía el ejército, de cómo trataban a los soldados con ese descaro, esa poca educación, incluso llegando a bofetearlos, como si fueran cualquier cosa. Y eso me indignó tanto que dije, no, eso no es para mí. Pero también he comprendido que no hace mucho hubo la desgracia de nuestros soldados que fueron a luchar por la patria, representando la democracia pues mundial, y entonces veo que el Estado, por ahorrarse unos dineritos, les montan en un cacharro de avión, que aquello me recordó como aquellos Junkers que el franquismo tenía de los nazis, que bueno, cuando nos montábamos a ellos todos temblábamos, pues me pareció casi lo mismo, aquel desprecio que se hace a ese soldado que da la vida por la patria y por defender los derechos. Por eso yo critico este sistema. O sea que no ha cambiado mucho el sistema del ejército en defensa de sus soldados, incluso de su democracia como hacia el pueblo. Por lo tanto, mi admiración a usted, y creo que se merece un gran aplauso de esta sala por lo que usted está haciendo. Bé, gràcies. Pero vamos, me voy a contestar brevemente. Muchas gracias por sus palabras, pero cuando habla de valentía y de valor, yo no nada de eso, porque yo había terminado mi vida profesional, yo estaba jubilado. Hay mucho valor en mucha gente anónima que yo he conocido y que sigo conociendo, y que yo puedo tener una cierta relevancia mediática, pero hay mucha gente anónima que se juega su trabajo, que se está jugando su empleo, porque existe todavía el miedo y juegan con ese miedo. Esa gente para mí tiene un valor cuando decide
militar voluntariamente, anónimamente, por un partido, por una opción política determinada, en este caso por Podemos, por cambiar este país. Para mí esa gente es la que tiene valor. O sea, que yo le agradezco sus palabras, pero hay mucha gente muy valerosa y anónima en este país que está trabajando por cambiarlo. Lo mismo que decía con el ejemplo del cambio que se produce en las Fuerzas Armadas o la conducta que hablaba de un determinado partido, en este caso el gobierno del PP, con las víctimas del Jazz 42 o con otras. Mañana celebramos el aniversario de la muerte del cabo Soria por un mortero lanzado por Israel, y no han sido capaces de pedir, por el tema de la justicia universal, de que se buscan a los acusados. En ese sentido, hay mucha gente, y estos pasan por patriotas, y hay mucha gente patriota que nos han robado la palabra de patriotismo y la utilizan ellos cuando dejan de serlo, cuando no dejan de proteger a esta gente y a esos soldados y a mucha gente. O sea que yo le agradezco sus palabras, pero sé que hay mucha gente valiente, mucha gente con mucho valor y mucha gente patriota haciendo bien su trabajo, haciendo bien por España, haciendo su trabajo. Y no, como muchas veces he dicho, el patriotismo se hace, no se declama. Y hay gente que está más por la declamación que por hacerlo. O sea que muchísimas gracias. Allà baix, sí, allà baix, després aquí, després allà i aquí. Hola, buenas noches. Para usted tenía dos preguntas. La primera en relación a la libertad. Desde la población civil, ¿cómo nos podemos defender a nivel ideológico y mediático de las noticias que salen del ejército, en el sentido de que dentro del ejército se sabe que hay algunos valientes, algunos individuos que están difundiendo alguna información, como por ejemplo la verdad sobre el 11M, etcétera? Esto por un lado, y por el otro lado, en relación a lo que usted se refería a la educación, también desde la población civil, ¿cómo nos podemos educar en un sistema cuyo currículum lo hacen los que no nos quieren educados? Gracias. Sí, si quieres, Sí. No, yo creo que una de las claves, se habla de la libertad de la población civil, hablaba mucho de la transparencia, pero hablaba mucho de los derechos humanos, todos los derechos de que gozamos los ha conquistado siempre ha sido por presión de la sociedad. En cuanto dejas de presionar en este debate entre libertad y seguridad, vamos perdiendo derechos. Yo creo que es una labor muy importante de la ciudadanía reclamar esto. Dicho así, parece muy fácil. Esto hace falta, la política la hacemos los ciudadanos. Y hemos estado, creo que unos 20 años, anestesiados por estos partidos, llamo los viejos partidos, por este bipartidismo, que nos han tratado de alejar de la política, dejando la política a los aparatos. Y no podemos actuar así. Yo creo que este debate es un debate de educación, es un debate que empieza en las escuelas. No estoy hablando de ideologizar a los alumnos, estoy hablando de flexibilizar las mentes, aprender a debatir, aprender a discutir, aprender a exigir nuestros derechos como ciudadanos. Y esto es una labor muy importante que la derecha sabe muy bien cómo hacerlo porque quiere controlar el sistema educativo. Eso lo ha hecho. Lo primero que hizo el gobierno de Rajoy, el que no trabaja, el que descansa, es modificar la ley de educación. Yo creo que este es un debate importante. Democracia es el poder del pueblo. Los políticos estamos en representación de lo que quieren los ciudadanos, no es un trabajo perenne, estamos representando por un tiempo mientras hagamos y cumplamos lo que decimos y los programas, y si no, debe existir la posibilidad de cambiarlos y de revocarlos. Para mí esto es volver a hacer política, hay que hacer política. Cuando alguien me habla de que es apolítico, digo, eso no sé lo que es, eso es, o sí que quiero saber lo que es. Yo creo que esto, de mi punto de vista, es lo que ha hecho Podemos, con independencia de lo que consiga en un futuro, además, es que ha vuelto a esa ilusión por el debate político. Lo que pasa es que nos falta todavía aprender a debatir, aprender a tolerar, aprender a aceptar distintas opciones, a discutir con argumentos. Para mí este es el debate más importante y es porque yo estoy peleando, no por mí, porque normalmente yo decía siempre que en la gestión, cuando uno gestiona por el éxito de los que vienen detrás y uno se aprovecha de los éxitos de nuestros anteriores. Yo agradezco a la gente que luchó por nuestra transición lo que se consiguió, pero nosotros tenemos que conseguir un país mejor y hay que seguir luchando por eso, hay que seguir haciendo política. Y esto pasa por gente joven como tú, porque la gente joven se vaya involucrando y vaya aprendiendo, que no nos alejen de la política, que es lo que quieren.
buenas noches, general. Muchas gracias por su coraje político. Si me lo permite, desearía hacerle dos preguntas de índole internacional. Una, ¿usted cree que después de la desaparición de la URSS tiene aún sentido la OTAN? Y dos, ¿cómo valora usted la intervención rusa en Siria? Muchas gracias. Evidentemente, yo estoy en una opción política en la que no estamos, consideramos que la OTAN es una organización obsoleta. O sea, nosotros hacemos un programa para gobernar al día siguiente. Por eso no decimos dejar la OTAN mañana, porque cuando yo digo dejar la OTAN hay que tener una alternativa. Pero estamos en contra de una organización que es obsoleta porque estaba definida para un escenario determinado, el escenario que acaba en la Segunda Guerra Mundial, Pacto de Varsovia, Organización del Atlántico. No hay Pacto de Varsovia y esta organización se mantiene por unos intereses económicos y demás y costosa. Evidentemente apostamos por una defensa europea porque alguien se defiende mejor con sus vecinos, con los que tienen más afinidad. Uno se defiende mejor en una comunidad, en un pueblo, en una nación o en una... Esa es nuestra apuesta. Luego, totalmente de acuerdo que la desaparición de la URSS, por mucho que ahora quieran resucitar a Rusia, por así decirlo, como un enemigo, no justifica una organización transatlántica, en ese sentido. En el sentido que con el tema de la intervención siria, la intervención rusa en Siria, el conflicto en Siria hay múltiples actores. Todos nos han tratado de convencer para simplificarnos que todo es el Daesh o el Estado Islámico. Pero ahí hay un conflicto en el que está Arabia Saudita, Israel, Rusia, Turquía, los kurdos, Hezbollah. En ese conflicto, y nadie sabe cuando Estados Unidos se felicita de que Estados Unidos también, cuando Estados Unidos se felicita de que Turquía intervenga en el conflicto, es que Turquía va a machacar a los kurdos. Rusia está defendiendo sus intereses, es la única salida que tiene al mar, la base que tiene en Siria defiende al régimen que es ahora, porque quiero recordar, porque lo dicen los informes, se puede encontrar en Google, que quien alimenta al Estado Islámico son Estados Unidos y Estados occidentales. ¿Por qué? Sí, bueno, Estados Unidos. O sea, ahí la CIA, la DSA, porque hay tropecientas agencias internacionales en ese sentido. Y la financia porque considera que es la mejor manera, apoya a los rebeldes contra eso. Cuando Assad se convierte ya en menos enemigo, a quien ha financiado vuelven a cambiar las alianzas. Pero ahí es un conflicto, como dicen los americanos, le llaman las proxy wars, que es, mantengo el mismo conflicto con Rusia, pero fuera de mi país, para que yo no tenga daños colaterales. Mantengo una industria de armamento, unos intereses, si ahí corto la financiación, ¿qué está haciendo Arabia Saudita financiando a todo eso? Eso está hecho en los informes, han financiado esa guerra. Evidentemente, ahí podríamos hablar de la intervención rusa en Siria para defender los intereses, pero están los intereses kurdos, los intereses de Israel, que se olvidan del conflicto de Palestina, con Irán, apoyando a los sunitas. En definitiva, eso requiere educación, transparencia e información. Cuando yo tenga esa información, seré capaz de analizar. Pero si me quieren poner un único enemigo, para el que yo me tenga que armar, y el único enemigo es el terrorismo, el Estado Islámico, que causó en 2015 171 bajas en Europa. Comparaba a alguien, y no quiero hacer demagogia, con 24.000 accidentes de tráfico. Si yo viajo a París o Berlín, me dicen, ten cuidado, no vayas a tener eso, pero nadie pone en riesgo que viajando en la carretera vaya a tener más peligro. O sea, evidentemente, pero ese es el mensaje que nos están transmitiendo, esa es la estrategia del miedo. Explota una bomba de gas en Sevilla, en un bar de Sevilla, y la noticia es, se descarta que haya sido un atentado terrorista. O sea, lo primero hay que hacer eso, cuando todo el mundo ve que es una bombona de butano. Esa estrategia funciona, desgraciadamente. Yo le hago estrategia del miedo, funciona a nivel, por así decirlo, bélico, funciona a nivel situación precaria de empleo, funciona en política, funciona así. Eso exige que tengamos una transformación transparente, que no es fácil. Hablaríamos del debate de medio de comunicación. Pero bueno, no sé si me he alargado demasiado con las preguntas, pero... Sí. Ay, perdón. Sí. Pero solo un brevísimo inciso sobre este mismo tema, si es que puede hacerlo. Sí. ¿Usted valora hasta ahora positiva o negativamente la intervención rusa en Siria? Fíjate, le puedo decir que no tengo la suficiente información. Yo soy ahora un lector cuidadoso de la prensa y sé que está defendiendo los intereses rusos en Siria, está defendiendo los intereses, pero no está ayudando a solucionar el conflicto en absoluto. No está ayudando a solucionar el conflicto. Porque el conflicto, hay múltiples conflictos en Siria.
un placer oírle. Y tendría muchas preguntas, pero me centraré en una. Y vamos a viajar al 2003 con el trío de las Azores. Y mi pregunta sería muy concisa: si al final se demostró que nos engañaron y sabemos que salimos muchos en muchas ciudades del mundo, el no a la guerra fue un clamo en 15 de febrero, y me acuerdo también en marzo en Barcelona, porque estuve allí como si dijéramos hasta el último momento, 19 de marzo. Y la cosa de que se haya quedado así, si nos engañaron tan descaradamente, ¿qué opina de que se queden las cosas así? Y para mí es muy fuerte que nos engañen y que las cosas pues se queden como están. ¿O qué opina al respecto? Gracias. Pues que estoy totalmente de acuerdo, que no hay derecho a que las cosas se queden así. Yo creo que hay una responsabilidad política, hay una... O sea, No, yo lo entiendo, o sea, es un debate político, pero yo creo que normalmente, como ve, muchos debates o muchas de las salen a posteriori cuando están prescritos legalmente. Además, cuando haya presión ciudadana, cuando haya transparencia ciudadana, yo quiero, todavía soy quizá un poco naif, un poco en eso, en el sentido de que el poder está en la gente, en lo que nosotros exigamos. Evidentemente nos están educando, nos están enviando mensajes que salen a posteriori con intereses que no sabemos de la información cómo lo sacan. Pero yo creo que cuando engañan a la ciudadanía, un gobierno engaña, no vale únicamente, como decía algún ministro, con el castigo electoral, con las elecciones. Hay mayores responsabilidades políticas que sentir. Totalmente de acuerdo. Hola, buenas noches. Bueno, son varias las preguntas que me vienen a la cabeza y simplemente formularé las que creo que son más importantes. Dentro de esa manipulación constante a la que estamos sometidos, siempre se habla del dinero que se invierte en defensa, un dinero que es muy elevado. Puede ser que nuestro ejército tenga un armamento obsoleto, pero en los tiempos que corren hay otras prioridades. Entonces, dentro de esa manipulación constante leía de que en los últimos 20 años, o incluso en menos, los últimos 18 años, porque no había cifras del 2016-2017, se habían invertido 22.000 millones en investigación y desarrollo en el campo de la defensa, de la industria armamentística. ¿No? Entonces, claro, eso me da a pensar, ¿no es de escándalo el dinero que se está invirtiendo en los tiempos que corren y con las necesidades reales que tiene este país y sus gentes? Y después, por último, querría preguntarle, en los tiempos que corren y sabiendo que hay otros 10 países que en esos momentos no tienen ejército, ¿es necesario en un país europeo tener ejército? ¿No nos lo podríamos ahorrar? Gracias. Totalmente de acuerdo en cuanto se refiere a la manipulación constante de los presupuestos de defensa. Hay ese debate en el que, por ejemplo, ahora está que hay que comentar que somos el país de Europa que menos invierte tras Luxemburgo. Falso, la prueba que lo ha dicho el Tribunal de Cuentas, dijo el ministro Cospedal, que en los últimos presupuestos, estoy hablando de todos los partidos, se han incluido en momentos de crisis, en momentos de recortes, en momentos que la población ha estado afectada. Los presupuestos de defensa eran 6.000 millones y luego eran ejecutados en 9.000 millones con créditos extraordinarios. ¿Por qué? Por ingeniería financiera, para no producir un escándalo de que la cifra fuera elevada, se hacía así. Para pagar deudas, para pagar programas especiales de armamento y demás. Evidentemente, eso hablaba antes de la transparencia, eso está en los boletines, eso está en los consejos de ministros, pero la población no lo conoce. En los últimos 4 años ha habido créditos extraordinarios para pagar nada más que las deudas. Yo no digo que no haya que pagar las deudas, pero la población lo tiene que conocer y sabe que la población tiene que estar haciendo ese sacrificio para eso. Cuando se habla de los presupuestos de defensa, se está hablando hay presupuestos que van en el presupuesto de defensa, hay créditos extraordinarios, hay fondos extraordinarios para operaciones. O sea, en defensa, si dice que en España gastamos 1.000 millones, se están ejecutando 9.000, 10.000, 11.000 millones. Eso hay que decirlo. Entonces, ese debate, porque es un presupuesto que pagamos los españoles, hay que abrirlo. Por eso hablaba yo, mi interés en abrir el debate a la sociedad civil.
Eso es lo que hay que gastar. Eso es lo que hay que gastar o no hay que gastar. En cuanto al modelo de Fuerzas Armadas, decía, ¿qué modelo de Fuerzas Armadas queremos? Si lo queremos, ¿cómo lo queremos? Y si es sostenible. Ese debate hay que abrir a la sociedad civil. Hay gente que pensará que no quiere Fuerzas Armadas, hay gente que pensará que sí, hay gente que la puerta de su casa la deja abierta y hay gente que la quiere cerrada, blindada y con eso. Ese debate es el que hay que abrirlo, porque estamos en una democracia. No creo que haya unanimidad, pero evidentemente usted está porque no haya Fuerzas Armadas, habrá otra gente que querrá que tener. Eso es lo que yo digo, que en una democracia hay que hacer el debate de la seguridad y la defensa, como el de la sanidad, si es pública o privada, o en la educación, si es pública, privada, concertada, como las pensiones, si hay que ir a tal. Ese debate lo tenemos y hay que establecer prioridades. ¿Y cuándo se ha abierto? En épocas de crisis, cuando te afecta. Antes se ha ido. No vale. Y si me hablan de que hay una amenaza, que yo no quiero abrir ese debate, esa amenaza me la tienen que explicar bien. Y si a mí me meten miedo, yo pondré 9.000 millones. Y si no me meten miedo, ¿me la jugaré o no me la jugaré? No quiero simplificar el debate, pero lo traslado a una economía familiar, a una economía doméstica. Yo establezco mis prioridades, ese sentido. Y entonces en ese debate entra todo. Si yo me defiendo solo, o me defiendo con mi país aliado, o me defiendo yo compro el pan y tú compras el chorizo, yo compro un armamento, una capacidad determinada, si tengo una defensa colectiva. Es un debate muy complejo. Y eso es, en un sistema democrático, transparencia. Que los temas de seguridad pueden ser secretos en cuanto a una manera de operar, pero no en cuanto a la gestión. Yo no sé si hay corrupción en defensa o no la hay. Seguro que la hay porque es de la misma sociedad. O sea, la misma sociedad, salimos de la misma sociedad. Ese debate es en el que estoy. Fuerzas armadas, sostenibles, transparentes y participativas. Participar no en combate, sino en la decisión. Eso, obvio, ¿no? Pues lo obvio hay que repetirlo todas las mañanas. Bien, desearía hacer una pregunta que creo que está flotando. Que no delace. Pero que quizá pues, cuesta de formular, ¿no? Si no ando equivocado, creo que es el artículo 8 de la Constitución, habla de la integridad territorial de España. Uh-huh. Y creo que establece que el ejército es el garante de esa integridad territorial, ¿no? Entonces mi pregunta sería, teniendo en cuenta que en Cataluña actualmente existe, digamos, llamémosle un proceso político que pudiera desembocar en algún tipo de atentado a la integridad territorial, la pregunta es doble. Por una parte, ¿usted cómo cree que debería resolverse este problema, ¿no? Para acceder o no acceder a lo que sea? Y la segunda sería, en el caso de que se produjera una secesión, bien, ¿cuál cree usted que tendría que ser el papel del ejército? Bueno, está hecha la pregunta, ¿no? No es tan difícil y no la tengo preparada la respuesta. No. Totalmente, bueno, el artículo, o sea, yo siempre hablo de que una cosa es la legislación y otra vez cómo se implementa esa legislación. Hay legislación perfecta y cómo se implementa. Nuestra Constitución hay que reformarla, hay que abrir un proceso constituyente como quiere llamar. Eso es obvio, ¿eh? Y una de las cosas, muchas veces para adaptar formalidades a algunos artículos y demás. Nuestra Constitución está clara y está impregnada en nuestra sociedad que el poder militar está sometido al poder civil. El artículo 8 dirá esto, pero lo que dice el artículo 150 y no me acuerdo, dice que el poder militar está sometido al poder civil. Eso se le dijo en el año 78 y usted me dirá, en el año 81 hubo un golpe de Estado, porque hay una diferencia entre escribir las cosas sobre papel y otra, la gente que se impregne de eso. Y ese golpe de Estado fue porque el poder militar consideraba que estaba por encima del poder civil y dio un golpe de Estado, porque la situación era irreversible. Yo creo que ahí la gente, nuestra sociedad, se hizo demócrata formalmente en el año 78 y se hizo pragmáticamente en el año 81 cuando se dio cuenta de lo que podía perder.
O sea, a partir de ahí, la gente y las Fuerzas Armadas, ya creo, desde mi punto de vista, podrán ser de derechas, pero no son golpistas. Tienen claro siempre, con independencia de que salga un canto de eso. Pero volviendo a una diferencia, que hay que mejor redactar ese artículo, pero no hay ese espíritu en cuanto que el poder militar está sometido al poder civil. ¿Con esto qué quiero decir? Que toda decisión, la que esté en la Constitución, la que esté en el Estatuto, la que esté en un tratado internacional, es una decisión siempre política. Es una decisión política. Y si alguien utiliza la herramienta militar para un conflicto, el que yo no lo propongo nada más, es una decisión política. Luego, ya habrá un gobierno que utilice esa medida, que no lo va a utilizar nunca. Entonces, ¿cuál es mi postura? Claramente sobre la situación. Evidentemente, apuesto por una democracia. En cualquier democracia, cualquier conflicto o nudo territorial, cualquier decisión se decide democráticamente. Estoy por el derecho a decidir democráticamente cualquier decisión política, porque es una herramienta, el referéndum es una herramienta para tomar decisiones. Una vez tomada esa decisión, yo apuesto porque creo que Cataluña está mejor unida a España y España está mejor unida a Cataluña. Sería beligerante en ese conflicto, en ese referéndum. Si en ese referéndum llega a una decisión, estoy ya contestando a sus preguntas, es una decisión democrática y no hay ninguna herramienta que solucione, ni la que diga eso, que tome esa decisión, porque no es una decisión política, y habrá un gobierno que ha hecho un referéndum que se libre mucho de tomar una decisión de ese estilo. O sea, no contemplo esa posibilidad, con independencia de que formalmente haya que redactar mejor y evitar ambigüedades. Porque cuando se habla de ese artículo 8, que usted lo lee literalmente, yo me voy al artículo que me interesa, al que el artículo dice que del que se creó el Ministerio de Defensa, el gobierno depende siempre de una decisión. O sea, las mismas Fuerzas Armadas que fueron a Irak salieron de Irak por una decisión política. Alguien decide que vaya a Irak y alguien decide que tal. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que tiene que hacer es el servicio de bomberos que va a apagar un fuego o deja de apagarlo. La misma policía que reprime una manifestación o la deja de manifestar. Ese es el sistema democrático. Las herramientas democráticas para un conflicto territorial, para mí, es diálogo, es política. Es política. Y la política es abrir el debate político, no lanzar mensajes cortos y mensajes de enfrentamiento de territorios. Y una herramienta para tomar una decisión política, un político la puede tomar o puede optar por el referéndum. Yo estoy por el derecho a decidir. Si hay un 80% de la población que quiere un derecho a decidir, ¿quién dice que me pongo del 20%? Hay que ir a un referéndum en el que se informe y ahí cada uno toma su posición. Si de esa decisión, como ese referéndum que se acuerde y tal, se toma otra decisión, has jugado con esa herramienta, has jugado y se toma democráticamente. Es muy sencillo. No, claro, las decisiones, ojalá. O sea, lo mejor es siempre poner medallas y no reprender. Lo mejor es dar caramelos a nuestros hijos y no decir lo que está mal. Claro, en política, ojalá todo fuera fácil. Y sin olvidarnos que estamos en representación de la gente. Sí. Ramon, cap allà, cap allà. 5, No, Ramon, allà darrere, cap allà darrere. Havies de parar la paraula, aquell noi? Bueno, es que más o menos es sobre lo que habías hablado ahora, ¿vale? Pero bueno, era un poco preguntarte si crees que es posible incentivar mecanismos de disensión o mecanismos de democratización dentro del ejército. O sea, yo creo que todos entendemos que en una estrategia militar o algo así, pues hay una jerarquía, ¿no?, que se tiene que obedecer y demás, pero lo que comentabas de que lo importante es la decisión política, es decir, y pongo el ejemplo de la guerra de Irak, ¿no? ¿Podría haber sido posible que el ejército o la mayoría de los mandos del ejército hubieran dicho, oye, pues vamos a preguntarle a la sociedad si realmente quiere ir a esta guerra o no? O algo, y va un poco en ese sentido, aunque más o menos lo has dicho, pero...
No, vamos a ver. Yo lo que tomar decisiones autónomas también implica, o sea, cuando el ejército está sometido a la decisión política democrática, es una decisión, o sea, una decisión de un gobierno democrático en ese sentido. O sea, no puedes tomar una decisión unilateral a no ser que tú digas que pides la baja del ejército a nivel individual. Cuando hablaba de disensiones en las Fuerzas Armadas, claro que han cambiado muchas cosas, han cambiado mucho la legislación. La última, el otro día se celebraba el 5º aniversario de la Ley de Derechos y Deberes de los militares en las Fuerzas Armadas, que está el derecho a libertad de expresión, el derecho a manifestarse, el derecho a las asociaciones. Otra cosa es si eso está impregnado, por así decirlo, en las Fuerzas Armadas. Una cosa es legislar. Yo siempre he dicho, en la sociedad se va legislando, o sea, un gobierno va legislando en función de la presión de la sociedad. Hubo una ley de divorcio, una ley de matrimonio gay y tal, en función de lo que demandaba la sociedad. En las Fuerzas Armadas casi ocurre al revés. Ha ido la legislación por delante de la implementación en las mentes, ¿no? Y efectivamente, en la ley de derechos y deberes todavía hay reacciones viscerales y en ese sentido. Ahí hay unos derechos porque el militar es un ciudadano también, un ciudadano de uniforme, en el que no se le permite, por supuesto, tiene unas limitaciones restrictivas en cuanto a las asociaciones, pues no puede ir a la huelga, no puede hacer, no tiene, sí, no, pero eso cuando uno entra en las Fuerzas Armadas no tiene, por unas condiciones lógicas, o sea, tú no puedes tomar, esas son las únicas restricciones que tiene, o sea, el conflicto colectivo no puede recurrir, bueno, pero todos los demás derechos a manifestarse, libertad de expresión, asociación y demás, para reclamar sus derechos lo puede hacer. Cuando es una decisión colectiva, es una decisión política, tú lo tienes. Ha habido policías que han ido a reprimir manifestaciones contra los propios policías, el que estaba en servicio contra el que estaba libre de servicio. Habrá veces, no digo que hayan pegado un palo a un compañero, pero bueno, en teoría tendrían que hacerlo porque era una orden que venía en el sentido. Otra cosa es que no estés de acuerdo con el sentido. O sea, quiero separar de lo que es tu decisión como ciudadano de lo que es la decisión como de Fuerzas Armadas. Quiere insistir. Sí. Nunca puedes. Lo que existía de la Constitución, que era la obediencia ciega, no existe. La obediencia ciega no existe. No puedes hacer, ningún ciudadano, ningún militar puede cometer acciones ilegales. Sí, ilegales. O sea, nadie te puede obligar a acciones ilegales. Pero eso no quiere, no todas las acciones de ir a Irak no es una acción ilegal si es una decisión política. Lo que tú no puedes disparar contra que alguien te diga que dispares por la espalda, o sea, por poner una simplificación, o sea, no puedes cometer acciones ilegales que antes sí que estaba justificado por esto de a mí la legión era así, ¿no? O sea, tú haces lo que yo diga, aunque es decir, nadie puede obligar a cometer acciones legítimas, pero cuando son decisiones legítimas, gusten o no gusten de un gobierno, eso tienes que, porque si no estás contraviniendo la ley. Hola. Bueno, le agradezco poderme dirigir, para mí es un placer, a un general de tú a tú, sin tener que cuadrarme y decir, a la orden, mi general. Bueno, empiezo así un poco con sentido del humor, porque como ya nos ha advertido el Joan de que usted lo tenía, pues ya me he atrevido a empezar con sentido del humor teniendo todo un general delante mío. Entonces, ahora voy a la parte un poco más seria. Bueno, yo soy muy simple. Primero, yo no puedo entrar en un debate sobre el ejército sin plantearme una cuestión básica. ¿Para qué? No para qué el debate, sino para qué el ejército. O sea, ¿para qué las universidades? ¿Para qué el sistema médico, la seguridad social? O sea, ¿para qué? Cada cosa tiene, cada instrumento del Estado tiene su objetivo. Entonces vamos primero a centrar el objetivo de lo que es el ejército. Porque habrá quien defienda que el ejército pues
puede intervenir para pacificar, llaman, ¿no? Pero también me hace mucha gracia ver a un grupo de gente armada viendo a pacificar. Entonces, para mí esto es un oxímoron, no tiene sentido. Entonces, también el ejército se ha utilizado a veces cuando hay un desastre natural para ir a auxiliar a la población. Eso sería una cosa humanamente, pues, de agradecer, ¿no? De que alguien que esté sufriendo, pues, y vea su vida en peligro, sea salvado por quien sea el ejército, los bomberos o quien sea. Entonces, pero claro, el ejército, cuando hablamos del ejército o de las fuerzas de seguridad del Estado, en general, estamos hablando de un instrumento que tiene el Estado ¿para qué? Para someter. Yo no veo para defender a la población. Yo, desde que he nacido, toda mi vida, siempre he visto que ha sido para someter a la población. Y no precisamente a la población extranjera, defendernos de un ataque externo de otro país, sino para someter a la población del propio país. Y no hablo del ejército solo, sino de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, evidentemente, yo soy antimilitarista, porque nunca he entendido la necesidad de un ejército. Si te lo miras desde un punto de vista un poco más elevado quiere decir, mírate el planeta desde lejos, y ves que es un planeta habitado, que hay toda una serie de animales, hay una especie que ha sobresalido por encima de las demás, es la especie humana, y que está dividida en diferentes países, se ha armado con diferentes ejércitos para protegerse, en principio, o para someter a sus vecinos. Entonces, y ves como esto no tiene ningún sentido. Al menos yo no le encuentro ningún sentido. Quizá a lo mejor es que no soy un ser humano. Entonces, quiero que, claro, yo veo las cosas desde este punto de vista. Justificar, ¿para qué queremos esto? Porque al servicio de quién está, al servicio de quién está el ejército o las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Ahí está la cosa. Si yo sintiera que están trabajando para mí, no estaría hablando como estoy hablando ahora. Entonces, pues bueno, esta era un poco la cuestión de fondo que yo quería... Claro, no depende del ejército. A ver, la discusión no es cómo hay que democratizar, porque esta es otra. Democratizar. O sea, la palabra democracia... El otro día tuvimos una conferencia aquí muy interesante sobre lo que es el sentido de la democracia, ¿no? Entonces, es una forma... En su exposición ha tocado un punto en que dice la fuerza como último recurso, o sea, hay que plantearse hay que dialogar, hay que plantearse otras maneras, pero ¿con qué objetivo? Conseguir lo mismo que yo hubiera conseguido con la fuerza, hay que evitar esa fuerza y conseguir lo mismo, conseguir someterlo. Ya se está haciendo a través de los medios de comunicación, de las universidades, ya se está haciendo. O sea, ir hacia el pensamiento único con esa globalización del mundo que usted ha estado hablando. No quiero extenderme más porque solo quería dar una pincelada a mi forma de verlo, ¿no? Quizá limitada, a mi forma de verlo, ¿no? Quizá limitada, quizá... No, es que totalmente... correcta, y os lo agradezco. La verdad es que también lo que no le cueste hablar ante un general, como decía, yo soy consciente de ese estereotipo, y a mí el piropo que mejor me han echado dice, pareces un tío normal, y digo, hombre, gracias. En ese sentido, quiero decir que me consideraba a todos los demás anormales, ¿no? Y evidentemente va también un poco en línea con el discurso que yo quería diferenciar, usted lo ha hecho, pero con matices, entre lo que es fuerza como aparato represor, de fuerza del cuerpo de seguridad del Estado, que puede ser utilizado para, por así decirlo, contra el enemigo interno, como decía Franco, y las Fuerzas Armadas, que fueron un partido que fueron un ejército del régimen, y fueron un ejército represor interno, y tenía un despliegue interno, si se acuerda, rodeando Madrid, los cuarteles y demás. Quiero decir, ese estereotipo existe todavía. Yo creo que eso
ya está claramente que las Fuerzas Armadas están dedicadas hacia el exterior. Yo no quisiera que se mezclara, yo he puesto en mi conferencia expresiones, no se puede utilizar el instrumento militar para la lucha contra la inmigración, contra la delincuencia, además, eso es fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, policía, por decirlo, presidente. Pero en el caso de que esa separación estuviera clara, bueno, pues entonces explíqueme cuál es el enemigo, ¿no? ¿Cuál es el enemigo el que yo me tengo que defender, cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? He hablado antes de cómo había cambiado, de que antes las Fuerzas Armadas estaban, se consideraba la guerra como había que conquistar países o había que defender colonias y demás. Eso está cambiando. Y también he hablado de qué modelo de Fuerzas Armadas queremos. Y decía, si las queremos, si no las queremos, de qué tamaño y para qué. Evidentemente es el debate. Y yo cojo su opinión, como mucha gente piensa, pero otra gente piensa que se sentirá insegura y que quiere defenderse, como ahora dicen, es que ahora la defensa de nuestros valores hay que llevarla a Afganistán, a Siria, lo que sea. Bueno, eso es una justificación, unos intereses económicos, de una industria, de un complejo militar industrial que dijo Eisenhower y que todavía seguía. Y tal. Ese debate es el que hay que abrir. Y esa es una postura, otra será la más de que hay que aumentar los presupuestos al 3% y otra será la intermedia. Ese es el debate el que hay que abrir con esa claridad que usted lo ha hecho sobre qué modelo queremos. Y yo creo que para mí ese es el debate fundamental, sobre todo encima cuando estamos en épocas de crisis y cuando tienes unos recursos determinados. Y yo quiero, si tengo un conflicto con alguien, digo, habrá conflicto si él lo quiere, porque yo no lo quiero. Pero ya es una manera de empezar con diálogo, y en eso yo creo que el debate vuelve otra vez a la educación. Yo me gusta hablar, igual que antes había ministerios de la guerra, el eufemismo cambió a ministerio de defensa. Yo no hago la guerra, yo solo me defiendo cuando me atacan. Pues habría que pasar a un ministerio de la paz. Si hiciera falta un ministerio, o sea, habría que construir la paz, habría que educar para la paz, para que, yo qué sé, los niños no se peleen por un balón y así luego mayores no se peleen por un aparcamiento y después no se peleen por una casa y después no se peleen por un estado normal. O sea, ese tipo de sistema educativo hay que introducirlo, o sea, esa mentalidad hay que introducirla para que un día llegamos a la necesidad de que no hace falta ejércitos, ni cárceles, ni fuerzas ni cuerpos de seguridad del Estado. Yo de momento me conformo con abrir el debate, con hablar así, hablar con transparencia, con toda la información, y el que me diga que hay un enemigo que me lo explique muy bien, para entonces yo poner 1 millón, 2 millones o ninguno de tener una fuerza armada. Ese es el debate, y eso es construir la paz. ¿Cómo se originan los conflictos? Si los conflictos son personalistas o son de intereses. Estudiar, es una asignatura preciosa, o sea, una asignatura preciosa, educativa, y que ayuda a flexibilizar las mentes. A lo mejor no es rentable para conseguir un puesto de trabajo, que ese es el problema. Por eso yo quito la filosofía, quito las discusiones, quito los debates y pongo educación cívica ciudadana, una asignatura, si la pongo o no la pongo. Ese para mí es el debate, es educativo, empieza desde abajo. Y sobre si hace falta Fuerzas Armadas o no, forma parte de ese debate. Porque, como he dicho aquí, hay dos opiniones, 2 millones, 2.000, y así se construye una sociedad democrática, con lo que quieren los ciudadanos, y los políticos que lo representan la implementan, no imponen sus criterios, porque si no es una política de intereses económicos. O sea, cuando se acabó el Pacto de Varsovia se tenía que haber caído la OTAN, pero se busca otro enemigo, porque la OTAN era para defenderse los países y ya salió fuera. O sea, se van buscando necesidades para mantener un edificio. Evidentemente, como ve, el debate puede ser larguísimo. Y poniendo el ejemplo, hablaba antes del complejo militar industrial, a quien me lo preguntaba esta tarde. Eisenhower, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, dijo: toda esta industria que he creado yo para la guerra, ¿cómo la transformaré para la paz? Y dijo que era imposible, o sea, que no lo es, y sigue hasta nuestros días. Y Obama acabó con la doctrina Washington, que dijo que el mayor problema para no intervenir en Siria lo tenía del propio lobby que tenía interno, porque hay gente que alimenta que lo que hace falta es la guerra, que estos tienen armamento químico, decían, y interviene. Y él tomó la decisión, y lo que más me costó fue convencer a mi propio gabinete, a mi propio lobby, porque las puertas giratorias son para afuera y para adentro. O sea, hay gente que defiende intereses y entra en los gobiernos, y luego salen y van a ser industria. Pero hay gente que defiende intereses inmobiliarios, industriales, económicos, en los gobiernos.
lobbies. Parece demagógico, pero eso no. Hola, no quisiera que tuviera problemas, pero quisiera saber qué opinas sobre el rey de España. ¿Cuál? El anterior. No. O sea, su papel de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y como comisionista en la venta de armamento en otros países. Yo le cuento, quiero decir, yo tengo la misma información, o sea, no tenía una situación privilegiada para conocer sus negocios, ni sus amores, ni tal. Es decir, que en este sentido tengo mi opinión como... Yo en este sentido me considero, como siempre lo he dicho, me considero republicano. En este sentido me considero que es pero tampoco digo que sea un tema prioritario ahora con todo lo que tenemos abrir ese debate, ¿no? O sea, habría un debate. En cuanto a la opinión personal, pues creo que forma parte de algo que hemos tapado y que tan mal me parece que se haya tapado como que ahora se destape por píldoras, ¿no? Porque ha prescrito o porque hay otros intereses o no sé. El tema de la información o el tema de la inteligencia o el tema de la sabiduría, este es un tema que habría otra cosa que hay, y este tema pues me preocupa, pero quiero decir, me preocupa como ciudadano, me preocupa que haya alguien que defenda un tipo de intereses o que pero forma parte del sistema corrupto en el que hemos vivido. El sistema corrupto sale un caso Gürtel porque un concejal se llevó un magnetofón, pero si no se lleva el magnetofón no sale el caso Gürtel. Y no es que haya solo el caso Gürtel, es que la corrupción formaba parte del sistema. ¿Cuándo empieza a descubrirse? Pues cuando se perjudica, cuando llega la época de crisis, de unos intereses, dice, o recibimos todos o no. Y el sistema, pues la información se filtra, y a mí me preocupa por qué se filtra ahora, cuando se ha sabido siempre, los que lo sabían, ¿no? También me interesa esa información. O sea, no me interesa la morbosidad de un detalle ahora, me interesa que por qué alguien me esconde una cosa y me la descubre mañana. Yo abriría ese debate, porque esa información es mía. Y si no es mía, no es de nadie. Y no la suelto usted para mi interés. Pero bueno, si quiero más detalles personales, pues no, o sea, no tenía relación personal más que en ese sentido. Y me parece que alguien que está en la institución, las instituciones se prestigian con los comportamientos, los políticos se prestigian con los comportamientos personales. Y claro, cuando una institución está en el brazo de una persona, se prestigia ella sola. Cuando alguien se desprestigia la política, la medicina, lo que sea, puedes extirpar ese sistema, pero eso hace mucho daño. Sí. Vamos a ver, en este tema de los negocios hemos visto al presidente Mitterrand, al presidente François viajando a Libia, o sea, gobiernos han apostado por intereses, se ha utilizado la monarquía para hacer este tipo de negocios, y en este tipo ha existido comisiones y alguien ha decidido también pagar una comisión por los buenos servicios prestados. Es que forma parte de este sistema. Entonces, si alguien que en su prestigio piensa que yendo a tal, eso beneficia para conseguir ese negocio, lo utiliza, y hay alguien que se deja utilizar, ¿no? Es el tema. Aquí hi ha 4 proves demanades, després d'aquestes 4 precipiten que haríem... Buenas noches, buena nit. Quisiera pedirle quins models o tipus de model serien convenients o possibles en una futura república catalana. ¿Modelos de? En una futura república sí, pero modelos de que de Fuerzas Armadas, dice. De Fuerzas Armadas, sí. I tenint en compte la seva situació geoestratègica, la població que té, les relacions econòmiques amb Espanya i de seguretat i amb la resta d'Europa. Tenint en compte això, quin possible o possibles o no models hi hauria d'exèrcit.
Bueno, yo creo que se forma parte del debate de esa futura, como dice, República Catalana, cómo quiere constituirse, si quiere ser, mantener el tipo de relaciones que mantiene como un Estado normal, integrarse en un tipo de organización. Además, eso forma parte de la Constitución. Si le pregunto a cualquiera de los que han apostado aquí porque no querían una fuerza armada, pues a lo mejor están apostando por una República Armada que dice, yo no hace falta que me defienda, pero no porque, sino porque no tengo ninguna amenaza. Ahora, si hay parte de esa gente, de esa población de esa república que considera que existe un riesgo, una amenaza, tendrá que elegir qué modelo de fuerza armada o de seguridad y defensa quiere establecer. Si quiere hacerlo en coalición, integrarse en una organización europea, o buscar relaciones bilaterales con Francia, con España. Eso forma parte del proceso democrático de constitución y evidentemente si alguien habla de una república, de una futura república para constituir con un nuevo modelo de país diferente a todos, pues diferente a todos en todo. O sea, quiero decir que podría tener mi opinión, pero va a depender de lo que decidan los ciudadanos de esa república. En su exposición me ha parecido hecho una exposición bastante amplia, bastante global, pero yo he encontrado a faltar un tema y me parece bastante importante porque o usted es uno de ellos o es amigo de ellos y francamente los tiene bastante bien escondidos, por lo que están de ver. Y ahora supongo viajado, ha hablado, intercambiado información con ellos en diversos, digamos, estadios o situaciones geográficas. Le haré una pregunta muy directa, pero entienda que en el fondo es una pregunta muy amplia, lógicamente en parte por el máximo cargo militar que usted ha representado. ¿Usted es extraterrestre? ¿Usted qué opina? Bueno, al respecto yo opino que, ahora no me acuerdo exactamente el nombre del científico, pero ocupa la cátedra de Newton en Inglaterra, creo que es en la Universidad de Cambridge, y hace unos cuantos veranos dijo que si ellos venían, pobres de nosotros. Yo pienso al revés, no los vemos porque nos tienen mucho, pobres de ellos, ¿no? Pero la pregunta de que si usted es extraterrestre, evidentemente me refiero a hay presupuesto del ejército español para saber sobre este tema, desde que hay gente que va de excursiones nocturnas a ver si ve ovnis en Montserrat, lo que ocurre en Canarias. Yo no soy muy, digamos, ducho en el tema, pero por lo que voy leyendo, quisiera saber qué hace el ejército. No sé si se lo dirá. Yo no. Lo que pasa es que nunca tengo la respuesta porque yo soy, puedo contarme hasta experiencias personales, yo soy una persona bastante escéptica y a mí nunca se me ha parecido cosas de estas. Pero a mis compañeros míos, mucho. Pero nunca he tenido la suerte. Yo he volado de noche con ellos. Yo no he visto nada, he visto una luz del instrumento que reflejaba la cabina y el otro. O sea, pero bueno, ahí se han publicado ahora últimamente, o se han hecho públicos informes que, por lo visto, siempre que había un incidente de estos tipos, se hace un informe, se investiga, y ahora se han publicado. Y parece que se desvela el secreto y se desvela por el tanto. Yo subí a una foto también pie, una luz aparece, se para y luego se revolvió y luego me vino tal. Y ahí queda la cosa. Yo fui protagonista de varios de ellos. Hay un libro de JJ Benítez que se llama Incidente en Manises. Y yo estaba en Manises esa noche. Y a mí no me pasó nada, coño. Pero todos mis amigos se quedaron en la puerta viendo que era una luz que aparecía. Y hubo un piloto de Iberia, que venía de Ibiza para la península, y se le apareció el ovni y tomó una emergencia en Manises.
yo se llama Vicente Onís, pero JJ Benítez vino una vez a la base a entrevistar a gente que había estado en ese día. Yo estaba de servicio y de mí no sacó ningún partido, tuvo que irse para su libro porque yo no vi nada, no me enteré nada, o encontré siempre una explicación racional para todos los casos. O sea, investigación, y si se fija, antes todos los veranos siempre ocurre esto en climatología, en verano, en días de mucha buena visibilidad, y de noche pues se vuela, se refleja en la cúpula de estas pegamentías, está viendo hay buena visibilidad, ahí, vas a ver ahí, se cruza, y la investigación es libre. Entonces, hay gente que se asusta, y que nadie está asustada, y trabajado, nerviosa, temblando y ha hecho informe. No, pero últimamente ya no hay cosas de ya no. No hay las noticias de los últimos 5, 6, 10 veranos, el abuso que había de ese tipo de noticias. Yo no soy escéptico, no sé si no lo hay, o porque han dejado de venir. Pero será porque a lo mejor es culpa de Podemos, a lo mejor también. La crisis. Habrá visto que hay crisis. Pero bueno, lo siento. Gracias. Una pregunta, de acuerdo con su experiencia personal, de acuerdo con la lectura política que hace de las circunstancias actuales, ¿cree usted que existe en Europa un aire que tienda a llevar al establecimiento de unas fuerzas militares supraestatales con desaparición de las fuerzas militares de cada uno de los estados? Ese sería, por así decirlo, el ideal utópico de nuestro, pero eso pasaría antes. Yo creo que para que haya una política de seguridad común y todo eso, tiene que haber antes una unidad política. Puede haber unidad económica, tenemos con el euro, una unidad de liberación de capitales, porque interesa económicamente, una unidad de libre circulación de las fronteras. La hubo mientras hubo bien, pero cuando hay la emigración viene la restricción del derecho. Lo ideal sería que hubiera una unidad política con un parlamento que tomara decisiones, con un gobierno europeo y tal, y cuando ese gobierno hubiera esa unidad política que refleja una mentalidad política europea, una nacionalidad europea, todo ese grupo necesitaría una política de seguridad. Y esa política de seguridad, o una estrategia de seguridad, unas fuerzas comunes, una entidad supranacional que sería más cost-effective que tenerlas todas nacionales. Pero proceso muy largo que tiene que pasar desde mi punto de vista antes por una unidad política efectiva, hacer un Parlamento Europeo que legisle para todos los europeos y que todos lo acaten, no para los. Entonces lo veo como a muy largo plazo. También por una fuerza europea en la que se dice, pero la veo también lejana porque hay muchos intereses económicos. Francia y el Reino Unido, antes pues Francia y Alemania, Reino Unido y Alemania, intereses económicos e industriales, donde el armamento potente en Francia, potente en Reino Unido y potente en Alemania. De momento son defensa de intereses económicos. No hay una mentalidad supranacional política que se ponga de acuerdo en una política de seguridad. Que la Unión Europea es joven, en una vida personal es mucho tiempo, ¿no? Pero en una entidad supranacional, pues a lo mejor estamos empezando y eso se llega a conseguir. Pero de momento yo creo que el paso tiene que ser así. Por eso que cercano no lo veo. Molt bé. Doncs bé, com que hi ha hagut la renúncia d'una pregunta, doncs en aquest cas no, et toquen tu, última pregunta, doncs va. Última. Una última pregunta muy breve. Vamos a ver, ¿de qué personal se nutre actualmente las Fuerzas Armadas españolas? Sobre todo la clase de tropa, porque tengo entendido que está llena de ciudadanos sudamericanos. No, hay un límite legislativo que no sé exactamente, me parece que es el 10%, no puede haber más del 10%. Otra cosa es que parezca, que como están todos en tropa y marinería, el 10% parezca, y cuando hay alguna baja, que si es un colombiano, un peruano, pero hay un límite a personal de habla hispana, o sea, no podría ser, aunque tuviera nacionalidad, y me parece que es el 10%, no me haga mucho caso, pero hay un límite legal, o sea, no puede haber más del 10%, aunque parezca que sea mucho, como decía usted, que da la impresión, cuando ocurrían bajas en Afganistán, cuando ocurrían hubo
100 bajas contando las 60 y tantas del Jack. Pero si hay 4 hispanoamericanos, pues parecen muchos, ¿no? Pero la proporción no es así. Vale, el segundo punto sería, ¿es necesaria la clase de tropa en la actualidad en el tipo de guerra moderna, teniendo en cuenta que casi todo se hace con drones, misiles, aviación, control remoto? Una cosa es que es la polémica siempre entre corporativismos. Si estuviera alguien aquí de tierra, me decía que para conquistar algo hay que poner las botas sobre el terreno. El del aire dice que desde arriba lo arregla todo, y la armada con el bloqueo naval también. Quiero decir, todo está, yo creo que sí que hace falta personal de tropa, hace falta personal. Otra cosa es el número. Sí, hay que reducirlo, porque como ocurre en el mercado laboral, ¿no? Se han reducido muchos puestos de trabajo. Que hay demasiada tropa en el ejército español. Yo de mi punto de vista, lo que está en el programa de Podemos es que hay que ir, dicho en lenguaje eufemístico o políticamente correcto, hay que ir a un redimensionamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que las capacidades, y las capacidades incluye sistemas de armas, incluye el personal, sistema de armas, hay que cambiarlo, reducirlo, hacerlo, que no quiere decir que hacerlo menos efectivo. Entonces no vale con los números de los 120.000, hay que hacer un debate, probablemente seguro que hace falta menos. Pero estoy hablando oficiales, suboficiales, generales y personal de tropa, o sea, un sistema piramidal. Lo que pasa es que las políticas de personal no puedes hacerlas de hoy para mañana. Implementar una política de personal, si ahora tenemos 120.000 y tú quieres hacer un ejército, una fuerza armada de 80.000, 40.000, implica como mínimo 10 años. O 15 a lo mejor, porque tienes que empezar no matando, fusilando al amanecer a 40.000, sino procurando que ingresen unos años una determinada proporción, que se vayan retirando, nada más. O sea, efectivamente ese proceso es así. Ya sé que me están haciendo señas de que sí. Pero bueno, no, es una broma. He entendido también su sentido del humor. No, me refiero que las políticas de personal requieren mucho tiempo, y cuando se han hecho políticas de reducción, los cambios de gobierno las han destrozado, por así decirlo. Pero evidentemente es un debate que hay que abrirlo y que hay que redimensionarlo y que pasa por la reducción. Para hacerlo sostenible hay que hacerlo. Bé, molt bé. Ara sí, doncs, que ja l'hora de tancar el debat. Bé, recordar que ja saben la majoria que al Fòrum de Debats portem 26 anys ja organitzant activitats d'aquest tipus o semblants, que tot i així necessitem més gent que col·labori com a socis, amb idees, de la manera que es vulgui. Per tant, que la gent que vulgui pot emplenar aquestes butlletes o uns altres díptics que hi ha aquí fora, i o bé demanar més informació, la rebrà sense cap compromís i gratuïtament, o bé associar-se, i encara ho agrairem més. I si algú en ús de la llibertat positiva que deia l'Oriol Ponsatí vol, a part d'això, col·laborar amb idees, amb feina, etc., encara hi estarem eternament agraïts, perquè el que necessitem al Fòrum de Debats bàsicament és això. Bé, dit això, sí que arriba. Bé, dir-vos que el proper acte del Fòrum de Debats és d'aquí 2 setmanes, recordo que és cada 15 dies, si no hi ha cap problema. Per tant, serà el dia 10 de febrer. També és una conferència, per tant tindrà lloc en aquesta mateixa sala i a la mateixa hora, a les 8 del vespre, i portarà per títol Naturalesa i funció de les emocions. Un tema evidentment diferent del d'avui. Com sabeu, el Fòrum sempre tracta temes molt diversos i variats. Conferència que anirà a càrrec d'Ignacio Morgado, que és catedràtic de psicobiologia a l'Institut de Neurociència de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que sabem d'ell, i per això l'hem convidat, és una persona que té aportacions molt interessants i molt valuoses per fer. Per tant, com és lògic, aprofito la benentesa per convidar-hi a tothom. D'aquí 2 setmanes, 8 del vespre, en aquesta mateixa sala. Naturalesa i funció de les emocions. Dit això, ja, més en resta, ara ja sí que tancar l'acte. Dic en contra d'alguns escèptics que em van dir, alguns que em van proposar aquest tema d'avui, l'estratègia de seguretat i defensa, que és un tema que no donaria lloc a debat o polèmica, s'ha vist que sí, és a dir, que hem exhaurit l'horari i encara podria donar per més. Agrair
a tothom la seva assistència a l'acte d'avui i, com és lògic, i molt especialment a Julio Rodríguez per la seva exposició magnífica, per les seves respostes també tan clar, per no haver al·ludit cap resposta, cap pregunta, malgrat que algunes doncs, no eren pas fàcils, i per tant doncs, haver demostrat la seva obertura de ment, obertura de pensament, i que ser un home que ja dèiem abans, que a part de tot ha demostrat el detall, que té un molt bon sentit de l'humor, a part de molts coneixements. Moltes gràcies per haver vingut a transmetre.